Ya nos vamos al sur, pero antes de viajar, aterrizamos a Carapongo, acá en Lima, Perú. ¿Cómo estás, Aide Raimundo? ¿Cómo estás? Contenta, full ritmo y bueno, pues preparándonos ya para el aniversario que se aproxima, el aniversario de la casita musical aquí en el Valle de Carapongo, a toda la familia sureña. Un beso cariñoso para todos mis negritos, Puno, Juliaca y cada uno de sus pueblos, Arequipa, la Ciudad Blanca, mi Cusco querido y para todo el Perú y el mundo entero, porque full ritmo es todo el mundo. Muy contenta. ¿Cuántos años ya la cajita musical, Aide, por favor? La cajita musical, imagínate, 8 años prácticamente en el aire, con algunos espacios por viajes, por trabajo artístico, pero muy feliz y agradecida a Dios porque nos permiten ingresar. 8 años como televisión, porque como programa radial ya tiene... radial ya tengo 20 años. Claro. ¿Y cuándo va a ser la fiesta? El día domingo 27. Están programados los mejores exponentes de nuestra música vernacular, tanto como en la cumbia, el folclore peruano. Vienen los puntos desde el sur, viene también Coralí, viene Misterio, viene el grupo Fuego, de Tacna está viniendo un grupo que está dando mucho que hablar y también muchos artistas, orquestas y bandas aquí al Valle de Carapongo en esta casita musical. Ya se está consolidando ya el programa a través de Panamericano. No digo Canal 5 porque Canal 5 solamente es en Lima, en otras ciudades como en Arequipa es otro canal. Panamericana Televisión se está consolidando ya el programa, Aide, ¿no? Así es, bueno, muy contenta, los ejecutivos también lo están, tenemos bastante aceptación y el rating lo dice todo y yo contenta y agradecida a Dios y al público, a toda nuestra familia que nos permite ingresar todos los días a las 4 o 5 de la mañana y los días sábados y domingos a las 6 de la mañana para despertar a toda mi gente linda, mis negritos lindos, a mis gotas preciosas. Aide, y la conducción del programa, y aparte de los viajes, los contratos, ¿te impide grabar nuevas producciones o cómo estamos en ese aspecto en cuanto a grabaciones? Creo que todo en la vida es cuestión de organizarse y prepararse. Nosotros musicalmente yo tengo compuestas muchísimas canciones, solamente estamos ya dando prácticamente los últimos toques y vamos a entrar a sala para presentar las nuevas primicias. Y por otro lado, pues trato de adecuarme a los horarios y cumplir responsablemente a todas mis presentaciones a nivel nacional. Y ahora tenemos también ya las presentaciones pactadas para el extranjero. Y para los amigos de Lima, ya está la radio ya, lista todavía. ¿O es un secreto? Es un secreto. Ah, pero ya se está escuchando al aire, me parece. Bueno, ahorita todavía están ecualizando. Están en pruebas para luego a través de Full Ritmo va a ser anunciado la inauguración. Por favor, ya. ¿Qué otras cosas tienes en mente? Bueno. Y la revista para el próximo año, yo he hablado con el editor de la revista, me dice que para el próximo año es 2012. Dice que el año par es más fructífero. Mucho éxito. Bueno, pues depende de mi director, de mi productor, que ahí también lo está afinando las cosas, así que estamos esperando con paciencia, pero siempre pensando con responsabilidad, con mucho cariño para nuestro público. Un artista, un nuevo valor, por ejemplo, de provincias o una jovencita, ¿qué puede hacer para entrar a presentarse en este lindo programa que es la cajita musical? Simplemente se acercan, coordinan con no hay intermediarios, que no hay intermediarios. No hay intermediarios, vienen directamente aquí a la casita musical, conversan y ya entran a prueba y bueno, pues y después de la previa evaluación. Claro. Porque pues también fuera de todas las bromas tenemos que llevar con calidad, con responsabilidad, porque últimamente han estado un poco como comercializando la música. Tratamos de rescatar los valores que tengan autenticidad, que tengan raíces, historia y sobre todo mensajes en sus canciones y bueno, pasa la prueba, por decir así, y la evaluación al canal y están grabando para Panamericana Televisión. ¿Y viajes a Europa? Porque este programa lo ven en Europa. ¿Cuándo viajes a Europa? Te están esperando, me han comentado por allá. Hemos ya preparado el viaje para noviembre, pero no vamos a viajar porque estamos full chamba, full trabajo. Me imagino, pero probablemente a fines de diciembre estamos en conversaciones si va a ser para Navidad o de repente me quedo aquí en el Perú, pero ya a inicios de año de repente estamos por allá. Muchas gracias, Aide, que sean los éxitos. Despídete para Full Ritmo, Aide. Gracias a toda la gente linda de Full Ritmo, te dice Aide Raimundo. Gracias.